Muy buenos días, Maite. Muy buenos días, César. Prendan su cámara para empezar la clase. Muy buenos días, Riquena. Buenos días, profesor. Muy buenos días, Christopher. Ponlo en tu parlante. Buenos días, Said. Buenos días, Melanie. Buenos días, Belén. Diana, buenos días, Eduardo. Prendemos nuestra cámara para empezar la clase. Profesor, buenos días. Buenos días, Julia. Buenos días, Sammy. Prendemos nuestra cámara para empezar la clase, por favor. Lucero, buenos días. Buenos días, profesor. Anjali, buenos días. Prendemos nuestra cámara Buenos días, como profesor. corresponde para iniciar la clase. Buenos días, profesor. Buenos días, alumna. César, prende tu cámara. Christopher, prende tu cámara. Eduardo, prende tu cámara. Bien. César, tu cámara. Christopher, tu cámara. Buenos días, profesor. Muy buenos días. Muy bien, alumnos, muy buenos días con todos, ¿correcto? Vamos a iniciar nuestra clase de hoy día referente al curso de razonamiento matemático, ¿correcto? Haciendo los ejercicios de cuadro de decisiones con un poco de detenimiento para que se pueda entender lo mejor posible, ¿ok? Ya. Muy bien. Entonces, ya hemos visto la vez pasada una parte teórica que correspondía a la parte de cuadro de decisiones. Ahora vamos a ver ya la parte de ejercicio. Hicimos la tabla de doble entrada, tabla corta para varias personas y distritos aunque vivían. Luego, tabla de operaciones donde una persona podría agarrar varias ramas de su especialidad y al final descartábamos quién era el que se quedaba solo con una especialidad. Hicimos ejemplo 1, ejemplo 2, 3, 4, ejercicio 1, ejercicio 2, y estábamos en la parte de la página 6. Nos quedamos acá. En la parte de cuadro de decisiones, jóvenes, lo que tenemos que tener en cuenta, ¿qué cosa es? Mire, yo voy a hacer un cuadro, pero tomando en cuenta los datos que voy a considerar. Es decir, por ejemplo, están en una sala un futbolista, vamos apuntando los deportes, futbolista F, tenista T, un nadador N y un motociclista M. Apuntamos acá entonces las disciplinas deportivas. Y sus nombres, aunque no necesariamente en ese orden, son Percy, P, Percy, Pablo, PA, Jorge, J y Wilfredo. Entonces, en una de las columnas horizontales hemos puesto ¿qué cosa? Los deportes, ¿no? Que practican.
Y en la otra columna que hemos puesto los nombres, ¿está bien? Eso es lo primero que tenemos que hacer en una tabla de doble entrada, jóvenes, ¿ok? En una tabla de doble entrada, lo primero que tenemos que hacer es, voy colocando las disciplinas deportivas que practican y en la otra columna los nombres de las personas. Hasta ahí es la primera construcción de la tabla de doble entrada, ¿ok? Ya. Entonces, para comenzar a llenar esta tabla, ¿qué tengo que hacer? Simple y llanamente, yo lo que digo, voy leyendo lo que va a venir a continuación. Dice, ¿se sabe que Percy y el tenista no se llevan bien? Dice Percy y el tenista. Entonces quiere decir que Percy, buscamos Percy, no es tenista. ¿Por qué? Porque dice Percy y el tenista no se llevan bien. Quiere decir que Percy no es tenista. Entonces pongo donde esté, busco con Percy y le pongo acá una X porque Percy no es tenista, ¿sí o no? Porque dice Percy y el tenista, quiere decir entonces Percy no es tenista. Hasta ahí logramos esta X. Otro, siguiente enunciado. Jorge se lleva muy bien con el motociclista. Buscamos a Jorge y buscamos motociclista. Entonces Jorge se lleva muy bien con el motociclista. Quiere decir que Jorge no es motociclista. Una X acá. ¿Está bien? Una X acá. Porque Jorge no es motociclista. ¿No ves que se lleva muy bien con el motociclista? Ya. Pablo es pariente del nadador y es amigo de Wilfredo. Ya está. Entonces buscamos Pablo es amigo del nadador. Entonces Pablo no es nadador. Pablo no es nadador. ¿Está bien? Mira. Pablo es pariente del nadador. Quiere decir que Pablo no es nadador. Y es amigo de Wilfredo. Y es amigo de Wilfredo. ¿Está bien? Ya está. Entonces Wilfredo tampoco será nadador. Porque dice, Pablo es pariente del nadador y es amigo de Wilfredo. Entonces Wilfredo no será nadador. Pablo tampoco será nadador. ¿Pues? ¿Estamos? Ya, no hay problema, ahí vamos llenando la X como corresponde. Seguimos leyendo. El futbolista es muy amigo de Wilfredo. Ya está. El futbolista es muy amigo de Wilfredo. Ya está. Y del motociclista. Preste atención acá, joven. Cuando a mí me dice que el futbolista es muy amigo de Wilfredo, entonces, ¿quién es el futbolista? Dice, Pablo es pariente del nadador y es muy amigo de Wilfredo. El futbolista es muy amigo de Wilfredo, acá ve. Entonces, Pablo es pariente y este es muy amigo de Wilfredo. O sea que Pablo debe ser muy amigo de Wilfredo. Entonces Pablo será el futbolista, porque dice, el futbolista es muy amigo del Wilfredo, ¿ves? Entonces Pablo será el futbolista. ¿Por qué? Porque es muy amigo de Wilfredo. Ya está. Entonces, una vez que yo lleno acá X, pongo acá check, 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 así. Acá también aspa, aspa, aspa. ¿Está bien? Entonces, como ya conseguí que Pablo es futbolista, salió estos tres, ¿está bien? Estos tres que salieron X, entonces el tenista resulta ser Wilfredo. X, 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 X también. Como acá yo tenía que esto es X y esto es X, entonces sale qué cosa, que Jorge es el nadador. Una vez que yo pongo acá X, X, pongo X acá y todos estos tres están completados también con X, resulta que Percy, ¿qué cosa es? El motociclista. Entonces, me dicen, ¿quién es el nadador? El nadador será Jorge. Jorge resulta ser el nadador. Entonces, en este problema, ¿cuál era la clave? Que Pablo, como es muy amigo de Wilfredo, Pablo resulta ser el futbolista. Una vez que lleno esto con X, con check, pongo X, 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 acá también X, X, X. Se llena tanto en vertical como en horizontal. Como ya lo tenemos acá, este X, 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 acá sale que Jorge es el nadador. Ejercicio número 2.
Del enunciado anterior, ¿quién es el tenista? A ver, el tenista, ¿quién viene a ser? Wilfredo. ¿Correcto? Wilfredo viene a ser el tenista. 3 dice, a ver, nuevamente tenemos 4 personas y 4 profesiones. A ver, Amelia, Beatriz, Carola y Dina tienen una profesión diferente cada una. Ingeniera, arquitecta, profesora y doctora, aunque no necesariamente en este orden. O sea, puede haber puesto acá ingeniera, arquitecta, profesora y doctora. Está bien, no hay problema. O sea, no siempre va a ser que uno coincide, no puede estar en otro orden también. Además, se sabe lo siguiente. Entonces, colocamos las personas acá, Amelia, Beatriz, Carola y Dina, y colocamos las profesiones, doctora, profesora, arquitecta, ingeniera. Y comenzamos a llenar esta parte de acá. Dice, la doctora es vecina de Amelia, entonces buscamos a Amelia, no será doctora. ¿Por qué? Porque la doctora es vecina de Amelia, entonces Amelia no es doctora, ¿correcto? Ya está, entonces ponemos una X acá, ponemos una X acá, a ver. Ponemos una X acá, Amelia no es doctora. ¿Por qué? Porque la doctora es vecina de Amelia, entonces una X acá. ¿Está bien? Ya. Dina es arquitecta. Buscamos Dina acá y arquitecta acá y ponemos Dina es arquitecta. Entonces acá check. Jóvenes, una vez que yo pongo acá check, X acá, X acá, X acá, X en la vertical también. X, X, X. ¿Está bien? Ya está. Acá ya tengo X, ¿ah? Me está faltando completar esto nomás. Esta X, esta 3X y esta X acá porque acá tuve un check. ¿Está bien? Ya está. Ahora, siguiente enunciado. Amelia y la ingeniera son amigas de Carol. Entonces, ¿qué pasa? Buscamos a Amelia y ¿qué cosa? Amelia y la ingeniera. Quiere decir que Amelia no es ingeniera. ¿Está bien? ¿Todos estamos de acuerdo? Amelia no es ingeniera. Amelia y la ingeniera son amigas de Carol. Entonces, Amelia no es ingeniera. Mira, Amelia no es doctora. ¿Está bien? Y entonces acá Amelia no es arquitecta, Amelia no es ingeniera, entonces Amelia será profesora, ¿ok? Una vez que lleno esto, se pone X acá, X acá, X acá, y acá también X, X, X. ¿Está bien? Ya está. Y Carol tampoco es ingeniera, entonces Carol tampoco es ingeniera. Por lo tanto, viene acá, se quedó este check aquí en este lado, ¿ves? Y se llena prácticamente todo porque esto es X, X, X. Y acá aparece check. Entonces, con eso completamos la tabla. Dice, ¿cuál es la profesión de Amelia? Buscas a Amelia, está acá, buscas la profesión y resulta que la profesión de Amelia es profesora. Ya, una vez más. Ponemos acá los nombres, ponemos acá las profesiones. ¿Cómo llenamos esto? Mediante el enunciado. ¿Está bien? ¿Cómo se llena el enunciado? Dice, la doctora es vecina de Amelia. ¿Amelia es doctora? ¿Sí o no? A ver, ¿quién me dice? ¿Amelia es doctora? No. No. Claro, entonces como Amelia no es doctora, ponemos una X acá. ¿Correcto? Buscamos Amelia, doctora, no es doctora. Con eso llenamos la primera vez. Dina es arquitecta, buscas acá. Arquitecta está acá, Dina está acá. Buscas Dina, arquitecta, intersección, check. Cuando tú pones el check acá, pones X acá, X acá, X acá, en la vertical. Y en la horizontal, de igual manera. En la horizontal, hacen lo siguiente. Como es check acá, puse esto en la horizontal, X acá y X acá. ¿Está bien? Porque acá apareció un check. Como dice que Dina es arquitecta, entonces acá está. ¿Ves? Dina es arquitecta. Cuando tú haces la intersección acá,
pone las X en la vertical y pone las X en la horizontal. ¿Está bien? Ya está. Con este dato. Hasta ahí no hay problema. Luego vamos al otro enunciado. Amelia y la ingeniera son amigas de Carol. Entonces quiere decir Amelia y la ingeniera. Quiere decir que Amelia no es ingeniera. ¿Está bien? Buscas a Amelia acá. ¿Qué pasa? Buscas a Amelia acá, ingeniera acá y pones una X. Pero como Amelia no es doctora, tampoco es arquitecta y no es ingeniera, entonces el único espacio que queda para check para Amelia es profesora. Una vez que llenas acá check, X acá, X acá, X acá. No hay problema, ¿ves? Se llenó esta parte y también se llenó esta parte. Y dice, y Carol tampoco es ingeniera, entonces llenas este check, ¿ves? Una vez que llenas este check, aparece este de acá, listo. Y se llenó prácticamente la tabla porque aparece que Carol viene a ser, ¿qué cosa? La doctora. Y Amelia la profesora. Y viene a ser, ¿qué cosa? Beatriz la ingeniera. Y Dina, ¿qué viene a ser? Viene a ser la arquitecta porque es data. ¿Ves? De esa manera. Pero hay que completar bien los X en la parte vertical y en la parte horizontal. A ver, veamos. Problema 4. Del enunciado anterior, ¿quién es la ingeniera? Entonces buscamos la ingeniera, ¿quién es? Acá está la ingeniera, donde aparece el check. Buscamos acá en la horizontal, ¿quién es la ingeniera? Beatriz. Beatriz. Beatriz viene a ser la ingeniera, porque ahí aparece la intersección de ingeniera con Beatriz. A ver, número 5. ¿Qué dice la número 5, jóvenes? A ver, en la número 5 dice, 4 amigos A, B, C y D tienen diferentes profesiones, M, N, N y O. Y viven en 4 distritos diferentes, P, Q, R y S. Responde las preguntas a partir de la siguiente información. M vive en Q. M vive en Q. O sea que acá ponemos los distritos, ¿no? M, el que tiene la profesión M vive en Q. Ponemos Q acá. ¿Está bien? Distrito donde vive M vive en Q. Ahí está. D es ñ. Buscamos a D. Acá ñ. Ya. D es ñ. ¿Ve? Cuando me dicen D es ñ, buscas D. Busca ñ, ¿correcto? La intersección, un check. Pero cuando yo pongo check acá, X pongo por este lado, X pongo por este lado, X también acá. Y en la horizontal, X, X, X. ¿Está bien? Completo esto y completo esto de acá. Ya está. ¿Qué más? A ver, ¿qué me dice? Me dice lo siguiente. O no conoce S. O sea que O no conoce S. O sea que encima de O no puede estar S. Ya está. Ni D ni C viven en P. Ni D ni C viven en P. Ya está. A vive en S. Ya está. A vive en S. Ya está. Entonces acá lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. O no conoce S. O sea, no puede estar acá S. ¿Está bien? O no conoce. Ni D ni C viven en P. Ni D ni C viven en P. ¿Está bien? Ya está. Entonces acá X por este lado y X por este lado. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque ni D ni C viven en P. Ya está. Entonces, como dice que O no conoce S, entonces O no puede estar acá. Y D es ñ. D es ñ acá, pero ñ está en R. Entonces, por lo tanto, debemos de considerar que a N le corresponde S, porque dice A vive en S. Entonces, la única acción que tiene A vive en S, A vive en S, entonces A será N.
Entonces, S estará acá, ¿está bien? De tal manera que pongo check en este punto, X por acá, X por este lado y X por este lado. X por acá y X por acá. Entonces, con esto de acá, al tener este check, ya tengo también acá esta X que tenía, ¿no es cierto? Entonces, y esto, no vive en P, entonces era X, me salió este check. Al salir este check, tengo completo esto de acá, estos dos completos, y este también estaría completo porque acá también salió X. Entonces, B, correcto, vive en P, ¿no es cierto? Tiene la profesión O y vive en P. C vive en M y tiene la profesión Q. A vive en N, tiene la profesión S. Y D vive en Ñ y tiene la profesión R. ¿Ok? Y la pregunta es, determina dónde vive C. C vive dónde? Esta es la vivienda. C vive en Q, ¿correcto? C vive entonces en Q. Entonces, ¿dónde vive C? Vive en Q. ¿Ok? Ya. Del enunciado anterior, ¿qué profesión tiene B? B está acá, su profesión que tiene es O, ¿no? B, la profesión que tiene es O. Ya, ¿sabes? ¿Qué profesión tiene? O. A ver, enunciado número 7. Dice, Fabiola, María, Fabiola, Leticia y Elena trabajan en una universidad en un mismo turno. Cada una de ellas debe realizar uno de los siguientes trabajos: profesora, jefa de prácticas, bibliotecaria o secretaria, pero de acuerdo con las siguientes condiciones. María puede trabajar como profesora, jefa de prácticas o bibliotecaria. Fabiola puede trabajar como jefa de prácticas o bibliotecaria. Leticia puede trabajar como jefa de prácticas, profesora o secretaria. Elena puede trabajar como secretaria o bibliotecaria. Si Elena no es secretaria, entonces podemos afirmar que acá sí hay que tener cuidado. Dice, si Elena, mire, si Elena puede trabajar como secretaria o bibliotecaria, pero acá me dice, si Elena no es secretaria, entonces, ¿qué va a pasar? Pero Elena solo puede trabajar como secretaria o bibliotecaria. Si Elena no es secretaria, entonces ella tiene que trabajar como ¿quién? Como bibliotecaria. Mira, este de acá es profesora, jefe de práctica, bibliotecaria y secretaria. Buscamos Elena, entonces Elena trabajará como bibliotecaria. ¿Por qué, profe? Porque Elena puede trabajar solo como secretaria o bibliotecaria. Pero como me dicen, si Elena no es secretaria, me están afirmando, entonces, ¿qué va a pasar? Elena será bibliotecaria. Ya. Si Elena es bibliotecaria, buscamos a alguien a ver que tenga qué cosa, una profesión que tenga también como bibliotecaria, ¿no? A ver, entonces, ¿qué pasa acá? Acá, Fabiola puede trabajar como jefe de práctica o bibliotecaria, pero ya no podría ser bibliotecaria Fabiola. ¿Por qué? Porque Elena ya trabaja como bibliotecaria. Entonces Fabiola será ¿qué cosa? Jefa de práctica. Buscamos Fabiola y acá ves jefe de práctica check y X y también X por acá, X por acá, X por acá. Ya está. Entonces, como ya trabaja como jefa de práctica Fabiola, entonces María ya no puede ser jefa de práctica o tampoco ya no puede ser bibliotecaria María. ¿Por qué? Porque bibliotecaria es Elena y jefa de práctica, ¿quién es? Jefa de práctica es Fabiola. Entonces María solo puede trabajar como ¿quién? Como profesora. Buscamos a María, acá está profesora y María trabajará como profesora. ¿Está bien? Entonces, profesora acá, check, por este lado, aspa, por este lado también aspa. ¿Está bien? Ya está.
Y finalmente, ¿qué tenemos acá? Leticia ya trabajará como quién. Leticia trabajará ya no como jefa de práctica porque ya hay otro que está trabajando, ya no como profesora, sino será secretaria. Entonces buscamos Leticia, secretaria, ¿ves? Y ahí están las diferentes profesiones que trabajan. Ponemos check y acá X, 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 ya. Entonces, en base a eso, respondemos ahora. María no es jefa de práctica. Buscamos María, no es jefe de práctica, dice. Sí, eso es verdadero, porque María es profesora. Leticia es secretaria. Buscamos Leticia, secretaria, sí, es verdadero. Por eso aparece verdadero, este enunciado es verdadero. Fabiola es bibliotecaria. Buscamos Fabiola y resulta que Fabiola es jefa de práctica. Entonces, esto es falso. Entonces, la respuesta de este problema será verdadero, verdadero, falso. O sea, la respuesta a estos enunciados es verdadero, verdadero, falso. Pero esta respuesta de este enunciado se va a dar en función de qué? Se va a dar en función de este cuadro. Este cuadro de acá me va a indicar si esto es verdadero, si esto es verdadero y esto es falso, ¿no? Si yo no completo esto, ¿cómo voy a responder? Yo no voy a poder responder. Entonces, hay que completar esta tabla, pero con lo que está acá, ¿no? Con lo que está acá. ¿Cuál era la clave acá, jóvenes? La clave acá era justamente esto. Si Elena no es secretaria, entonces, si Elena no es secretaria, buscamos a Elena, allá, pero Elena, ¿cómo trabaja? Secretaria o bibliotecaria, pero me dicen, no es secretaria, ¿qué cosa será? Bibliotecaria. Buscamos bibliotecaria, Elena, ponemos el check y aspa, 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 ya está. Y luego, ¿qué decimos? Ya, buscamos otra persona que trabajaba como bibliotecaria, ¿dónde era? Acá, Fabiola puede trabajar como jefe de práctica o bibliotecaria, pero ya no puede ser bibliotecaria Fabiola, porque ya Elena trabaja como bibliotecaria. Entonces a Fabiola, ¿qué le queda? Trabajar solamente como jefe de práctica. Buscamos Fabiola, jefe de práctica, un check acá, y aspa vertical y aspa horizontal. Ya está, completamos. Y luego buscamos otra. A ver, María podía trabajar como profesora, jefe de práctica o bibliotecaria. Ya no puede ser jefe de práctica, ya no puede ser bibliotecaria, María solo puede trabajar como profesora. ¿Por qué no puede trabajar como jefe de práctica? Porque Fabiola ya se agarró jefe de práctica. ¿Por qué no puede trabajar como bibliotecaria? Porque Elena ya se agarró la bibliotecaria, ¿correcto? Entonces a María solo le queda ¿qué cosa? Ser profesora. Entonces buscamos María, profesora, check para este lado y llenamos las aspas, llenamos acá tanto horizontal como vertical. Y nos faltaría solo Leticia, ¿ve? Entonces Leticia podría trabajar como jefe de práctica, que no puede ser, como profesora, que no puede ser también porque María ya está como profesora. Entonces a Leticia solo le queda trabajar como secretaria. Buscamos Leticia, acá, secretaria, un check. Y llenamos todo de esta manera. Entonces, llenamos la tabla, jóvenes, buscando la coincidencia de la persona de las personas con las profesiones o los oficios que tienen y le ponemos un check y le ponemos una aspa, ¿está bien? Le ponemos un aspa. Así se consiguen los datos para llenar la tabla. En realidad, de esa manera se puede esquematizar. A ver, ¿qué dice? Del enunciado anterior, si Leticia es jefe de práctica, ¿ya? Entonces podemos afirmar que, entonces podemos afirmar lo siguiente. Podemos afirmar lo siguiente. A ver, ya, a ver, jóvenes, ¿qué dice acá? A ver, dice acá lo siguiente. Del enunciado anterior, si Leticia es jefe de práctica, entonces podemos afirmar que María es bibliotecaria
¿correcto? No, porque María viene a ser, ¿qué cosa? Profesora, ¿correcto? María viene a ser profesora. María es bibliotecaria, no, porque María viene a ser profesora. ¿Por qué? Porque me dicen, Leticia es jefe de práctica. Leticia es jefe de práctica. Elena es secretaria. Sí, Elena es secretaria porque aquí ya se va a cambiar. ¿Ah? ¿Ves? María es bibliotecaria, falso. Elena es secretaria, sí, viene a ser Elena es secretaria. Ya. Fabiola es bibliotecaria, buscamos Fabiola, ¿correcto? Es bibliotecaria, sí, es verdadero. Esta tabla también se llena de esto. Si Leticia es jefe de prácticas, entonces ya al ser jefe de prácticas ya deja la otra profesión. Entonces, Fabiola es bibliotecaria, es verdadero. ¿Está bien? Elena es secretaria, es verdadero. Esta tabla y este enunciado se llena también con la parte anterior. O sea que yo voy a tener en la parte anterior, ¿qué cosa? Vamos a tener justamente esa consideración, ¿no? Entonces, para llenar esto, tenemos que ver el enunciado anterior. Esto, ¿ves? Acá. Entonces, si Fabiola dice jefe de prácticas, entonces ya no puede ser bibliotecaria. Entonces, de tal manera que ahí vamos llenando la tabla, ¿ves? De esta manera. María sigue siendo profesora, porque Fabiola es jefe de práctica. Entonces, de tal manera que Elena puede trabajar como secretaria bibliotecaria, pero ahora trabajará secretaria porque ya bibliotecaria se está agarrando la otra persona, ¿ves? Bibliotecaria se está agarrando Fabiola. Ya. Entonces, jóvenes, para completar el cuadro de decisiones o un cuadro de decisiones, tenemos que tener algunos parámetros importantes. ¿Cuáles son? En primer lugar, llenar los nombres y llenar las profesiones u oficios o distritos. Y en base a la lectura que yo voy haciendo, ¿no? De las profesiones o de las especialidades, voy completando la tabla colocando un check y una aspa que va a ser lo negativo. Algunos le ponen sí y acá también no hay problema también en la nomenclatura, ¿ok? Pero siempre debemos de tener en consideración que para llenar una tabla de doble entrada, debo ubicar los nombres y debo ubicar las profesiones en otra columna y hacer coincidir lo que a mí me dicen de los enunciados. Hay enunciados. La doctora es vecina de Amelia, entonces Amelia no será doctora porque me dice, ves, la doctora es vecina de Amelia, Amelia no es doctora. Entonces, hay enunciados en la cual se esconde algunos datos importantes que hay que tener en consideración. Entonces, de tal manera que podamos identificar, ¿ves? Por ejemplo, Amelia y la ingeniera son amigas de Carol, entonces Amelia no es ingeniera y Carol tampoco es ingeniera, ¿ves? Amelia y la ingeniera son amigos de Carol, entonces de una sola información yo tengo varios datos. Amelia no es ingeniera y Carol tampoco es ingeniera, ¿ves? Entonces Amelia no es ingeniera y Carol tampoco es ingeniera, ¿ves? ¿Por qué? Porque Amelia y la ingeniera son amigas de Carol. Y otra cosa es que me dijeran, Carol es la ingeniera o Amelia es ingeniera. No. Entonces yo tengo que leer bien los enunciados para de esa manera ir colocando en mi tabla como corresponde, ¿no? Donde no es, le coloco una aspa. Y donde es coincidente la profesión, como en este caso Dina es la arquitecta, buscas arquitecta, un check de frente. Y como ya ella es la profesión arquitecta, lo demás lo llenas con una X. Esa es la forma de ir llenando la tabla, ¿ves? Solo se va llenando, pero con criterio para ir reemplazando los datos, ¿no? Bien. No sé si hasta aquí hay una pregunta, jóvenes, alguna interrogante, a ver. No hay ninguna pregunta, todo está bien, ¿sí? Ya, entonces, miren, ya le voy a dejar algunos ejercicios parecidos que están en su ficha también, para que lo puedan hacer como tarea, ¿no? ¿Alguna duda, alguna consulta? De repente están planteando, necesitan un apoyo, una ayuda,
no hay problema, usted ya sabe mi teléfono, ¿ok? Pero siempre intentándolo, ¿no? O sea, todos hemos aprendido de esa manera, que usted lo intenta una vez, 2 veces, 3 veces, lo intenta hacer, ¿no? Pero de repente hay algo que lo está trabando todo, entonces ahí ya se pide una ayuda al profesor, este problemita me puede ayudar, me he trabado, ¿no? Quisiera que me apoye. ¿Está bien? Es la forma de cómo vamos a aprender. Porque si yo a priori leo un problema y voy a decir no me sale, definitivamente voy a siempre tener esa situación de que todo va a ser difícil, que nada me va a salir. Y la idea de los problemas es que nosotros tenemos que vencer los problemas. La idea es que todos los problemas nosotros debemos de vencer las dificultades, con paciencia, con criterio, ¿ok? También nos vamos preparando la próxima clase, de repente también le voy a tomar una práctica, ¿está bien? De los temas que estamos avanzando para que de esa manera fortalezcamos nuestro criterio de análisis de evaluación. Bien, jóvenes. No sé si hay alguna consulta más. Profesor, buenos días. Una pregunta. ¿Sí? ¿No? ¿Todo está bien? Profesor, Muy una bien. pregunta. Entonces, la clase de hoy día será hasta aquí, jóvenes. Muy buenos días con todos, Profesor. ¿correcto? Que la pasen muy Profesor. bien, cuídense la salud, que es importante. Hasta luego con todos. Muy buenos días con todos. Buenos días, Melanie, buenos días, Maite, buenos días, Christopher, hasta luego. Luciana, buenos días. Sami, buenos días. Cuídense muy bien, cuídense, correcto. Hagan la tarea y suban a la plataforma para que tengan más notas, jóvenes, ¿ok? Solo, profesor. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, jóvenes, cuídense, ya, hasta luego, muy bien, hasta No, luego, profesor. hasta luego, cuídense. Chao.